presento a Juan Odicio, que es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes ha sido investigador de CONICET y profesor en la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires, y nos va a hablar del comportamiento político del sector empresarial en la Argentina contemporánea, que ya os advierto que es el tema que viene desarrollando desde su tesis doctoral, aunque en los últimos años está más centrado en historia del pensamiento económico. ¿Vale? Pues te dejo. Bueno, muchas gracias, buen día. Gracias por venir en un día, en una semana, yo sé, un poco complicada, pero vamos a tratar de hacer una presentación que sea dinámica y que habilite también a pensar un poquito sobre este tema vinculado a lo que es el proyecto en particular. Agradezco, ¿no?, la invitación y la generosidad de Juan Antonio. Como comentaba recién en la presentación, yo trabajé durante muchos años en este tema de historia económica y en particular de historia de las empresas. Fue vinculado a mi trabajo de doctorado, que terminé hace ya más de 10 años. Y en paralelo a ese proceso, he ido avanzando hacia otros temas que tienen que ver siempre vinculado a la cuestión de las empresas, de la industrialización en particular, enfocado hacia el siglo XX, hacia cuestiones de debates y pensamiento económico. La idea de lo que les quería presentar hoy es un poco una discusión y una presentación muy general sobre discusiones historiográficas que se han dado durante muchas décadas en Argentina, trazar un poco el panorama de qué se discute hoy, sin entrar mucho en ese tema, y hacia el final de la presentación contar dentro de ese contexto, de ese panorama más general historiográfico, algunos episodios, algunos procesos puntuales en los cuales yo personalmente sí he trabajado y he investigado, y puedo contarles con un poquito más de solvencia y de profundidad. Bien, esto. Ahí está. Ok, presentación general. El gran problema de la historiografía económica en la Argentina es tratar de interpretar por qué un país que, si nos ubicamos en las primeras décadas del siglo XX, parecía tener todo para despegar, para transformarse en un país relativamente desarrollado, próspero, es una permanente frustración, ¿no? Como se le atribuye la frase a Simon Kuznets, hay 4 clases de países: los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina, ¿no? Entonces, esa cuestión del subdesarrollo, de qué es lo que ha pasado, por qué un país que es el 8º país más extenso del mundo, tenía una población relativamente integrada, bien educada, contaba con una amplia base de recursos naturales, no logra transformarse y unirse al grupo de los países más ricos, a pesar de que, si nos ubicamos en los primeros años del siglo XX, se encontraba entre los más ricos, ¿sí? Es decir, bueno, ahí depende qué año uno tome de la base de Madison, pero Argentina está consistentemente en el grupo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en el grupo de los 10 países más prósperos en términos de su producto por habitante. Y de ahí, de esa cuestión, de esa casi obsesión argentina con el subdesarrollo, surge la pregunta por los actores de ese proceso, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué papel jugó la clase empresaria en explicar ese derrotero, en algún sentido fallido, en algún sentido no cumplido? Muchas de las discusiones entonces de la historiografía, a favor y en contra, a izquierda y derecha, digamos, conservadores, figuras, ahora les voy a hacer un breve repaso por algunos de los de quienes se han metido a discutir este tema. Siempre lo que está como telón de fondo, ¿no?, como contexto a estas discusiones, es que en algún momento se eligió un camino equivocado, en algún momento la historia se torció y no se logró mantener ese
ritmo fenomenal, que en la época no se utilizaba la expresión, pero ustedes tengan en cuenta que si consideramos la tasa de crecimiento promedio de la economía argentina entre 1870 y 1930, 60 años, en promedio la economía argentina crece al 5.5 promedio anual, ¿no? Entonces eso transforma cualquier economía. Pasa de ser una región que, ustedes sabrán muy bien, era absolutamente marginal durante la época de la colonia, ¿no? Porque no había grandes riquezas minerales, ni grandes asentamientos poblacionales, no es una zona de las civilizaciones americanas importantes, entonces, bueno, era más bien una importancia geopolítica en todo caso. Es la cabeza del virreinato con las reformas borbónicas, pero era un área que no tenía una gran importancia económica. Eso cambia radicalmente en el transcurso del siglo XIX. Y cambia con la inserción internacional que va a tener el país como proveedor de materias primas, de alimentos. El primer gran producto de exportación va a ser la lana, asociada a las necesidades, por supuesto, de los textiles ingleses. Y todo, sobre toda esa situación, ¿no? Es decir, sobre esta clase modernizadora, voces a favor y voces en contra, van a discutir, bueno, qué es lo que pasó con esta clase que se hace tan rica, tan poderosa desde finales del siglo XIX, que no logra sostener un modelo económico que permitiera mantener ese rápido nivel de crecimiento. Esta cuestión que les comentaba al principio respecto de la obsesión por el subdesarrollo en Argentina se explica en parte importante porque, ahí sí reconozco mi desconocimiento de la historia de la historiografía en España, pero en Argentina lo que sí ha sucedido es que los primeros historiadores económicos eran economistas más que historiadores. Entonces, cuando se establece la moderna historia económica en Argentina, digamos a partir de los años 50, 60 del siglo XX, tenemos dos grandes escuelas, dos grandes visiones que de alguna manera siguen permeando las discusiones actuales dentro del terreno de la historia económica. Por un lado tenemos, derivado digamos de la escuela de la CEPAL, de Raúl Prebisch, de lo que conocemos como el estructuralismo latinoamericano, que muy esquemáticamente lo que dice es que el problema es la especialización productiva y exportadora, siguiendo la teoría de las ventajas comparativas ricardianas, y que la clave, ¿no?, en el marco de estas discusiones de la época del desarrollo, esto por supuesto no es privativo ni de la Argentina ni de América Latina, pero esta idea de que para romper con ese subdesarrollo lo que hay que hacer es industrializarse, ¿no? Y vinculado a eso, bueno, es necesario toda una serie de cambios políticos, de una nueva intervención estatal, nuevas formas de planificación, la necesidad de intervenir sobre muchos terrenos del funcionamiento económico y político, mejorar la distribución del ingreso, hacer una reforma agraria, impulsar a las empresas del Estado. ¿Por qué? Porque nuevamente hay una idea que ubica la debilidad de la clase empresaria como uno de los elementos explicativos del rezago. ¿Quién tenía que suplir ese papel? Era el Estado, ¿no? Dentro de esta perspectiva, que hoy en su momento era hegemónica, hoy es secundaria, es relativamente marginal, pero sigue teniendo relativa importancia. Y de hecho, los primeros estudios más serios sobre la clase empresarial en Argentina los hace la CEPAL en los años 50. Hay trabajos, hay publicaciones estudiando quiénes son, en qué actividades intervienen, qué estrategias tienen económicas de inversión, hacia qué sectores se están dirigiendo, etc. Frente a eso surge la respuesta de la teoría neoclásica, señalando que esa estrategia es poco consistente, ¿no? Que genera ineficiencias, que exagera el intervencionismo estatal, y en algún sentido lo que van a decir los autores más cercanos a la teoría económica neoclásica es que los actores económicos respondieron a los incentivos que existían en ese contexto. Entonces, la CEPAL le está pidiendo peras al olmo, ¿no? Le está pidiendo más de lo que pueden dar
Esos empresarios fueron racionales, en el sentido de la teoría económica, dada el contexto de inestabilidad, dado el contexto de la inserción internacional, dado el contexto de las relaciones políticas, de la institucionalidad en la cual van a funcionar estas empresas, que dicho sea de paso, no quiero meterme demasiado en cuestiones de la propia historia argentina, que tiene sus complejidades, pero en el momento que ustedes digan esto no se entiende o por qué estás diciendo, ¿no? Pero como ustedes saben, es harto conocido que el siglo XX está plagado de inestabilidades económicas y de inestabilidades políticas, ¿no? Es decir, hay, por ejemplo, el primer golpe de Estado moderno en Argentina, que se produce en septiembre de 1930, algo que hemos hablado, en algún momento discutido e intercambiado con Juan Antonio, que tiene mucho de la inspiración corporativista, ¿no? De lo que está sucediendo en Italia, en España, en Portugal, etc. Pero bueno, la cuestión es que tenemos golpe de Estado en 1930, en 1943, en 1955, en 1962, en 1966 y en 1976. Toda esa seguidilla y sucesión entre gobiernos democráticos muy débiles, gobiernos que son elegidos incluso, digamos, en el periodo de 1955 a 1973, en el cual el partido mayoritario, el partido que concita más sustento popular, que es el peronismo, está prohibido de participar. Entonces eso también le quita legitimidad a esos gobiernos que son elegidos sin los candidatos que evidentemente ganaban las elecciones. Entonces eso simplemente como el contexto de lo que está sucediendo por detrás de una economía y de una política tremendamente inestables, ¿no? Entonces, bien, aquí simplemente un poco de información de lo que está sucediendo en el periodo posterior, cuando se pierde. O sea, yo suelo usar mucho esta imagen, porque la imagen del paraíso perdido, ¿no? Que tiene que ver con el periodo de la industrialización en Argentina. Siempre toda cronología está sujeta a crítica y a mejoras y a cambios, pero a grosso modo podemos decir que abarca desde la crisis de 1930 hasta 1980. Más específicamente, hay bastante acuerdo en terminar el periodo típico de la industrialización con el inicio de la última dictadura, que es en 1976, ¿no? Esta dictadura que, como es bien sabido, desapareció a 30.000 personas, asesinó, encarceló, torturó gente y que ocasionó, entre otras cosas, también un enorme éxodo de argentinos y argentinas hacia España. Se podría poner 1982, que es el año de la crisis latinoamericana de deuda, es decir, distintas periodizaciones, pero más o menos estamos hablando de las décadas centrales del siglo XX. No significa, por supuesto, que no existiera industria antes, pero lo que es bien interesante es que, por ejemplo, esta cronología, esta forma de entender el periodo, viene de los propios economistas de la CEPAL. ¿Y cuál es la idea? América Latina no se había podido desarrollar su industria previamente porque durante el auge de lo que conocemos como el modelo agroexportador, ¿no? Esta riqueza que había traído sobre todo la exportación de cereales y de carne para el mercado europeo, adoptaron políticas económicas excesivamente liberales, políticas económicas siguiendo los manuales ingleses de economía, la apertura total, ¿no? Interesado fundamentalmente en mantener el comercio, y eso habría impedido, cuando existían condiciones para hacerlo, habría impedido el surgimiento más temprano de la industria. Entonces, no es hasta que suceden eventos internacionales, la Primera Guerra Mundial, donde se produce un salto importante, como imagino también sucede en España, respecto a ese proceso incipiente de industrialización, de una industrialización todavía muy liviana, ¿no? Orientada hacia el procesamiento de alimentos, vestimenta, una metalurgia también relativamente básica. La Primera Guerra Mundial, la crisis del 30 y la Segunda Guerra Mundial, en realidad son los shocks externos los que impulsan la política de industrialización, ¿no? Entonces sigue estando esta idea en el fondo de una clase empresarial débil que no logra imponer sus propios intereses
por sobre la orientación excesivamente favorable al interés agroexportador, ¿no? Voy a pasar rápido esta cuestión. Si nos enfocamos dentro de ese contexto, ¿qué es lo que tenemos específicamente orientado hacia los estudios de empresas y de empresarios? Es un terreno de estudio que ha surgido relativamente hace poco, en el cual gran parte de la producción, cuando no es indisimuladamente alabatoria, ¿no? del papel que juegan los empresarios como impulsores del desarrollo económico, sí hay un interés en tratar de estudiar y de identificar en esta economía y en este sistema político tan difícil, tan inestable, qué tipo de estrategias y qué tipo de organizaciones van a desplegar los empresarios, sobre todo privados, ¿no? Hoy por hoy, si ustedes se ponen a observar y a hacer un poco el estado de la cuestión sobre esto, contamos ya con historias relativamente sólidas, bien hechas, de lo que fueron las principales empresas en el sector industrial. También hay para el periodo previo, ¿no? Es decir, del funcionamiento de lo que son las estancias en Argentina, cómo se organizó la producción agraria en el siglo XIX, con las principales empresas, por ejemplo, del sector metalúrgico, químico, aunque hay muchas, y de hecho es llamativo que las más importantes todavía no tengan una buena historia empresarial. Por ejemplo, solo como para ilustrar el punto, la historia de YPF, ustedes recordarán, no tengo que contarles que era YPF, ¿no? La petrolera estatal que se establece en Argentina en 1922, tenemos una muy buena historia hasta los años 40, que es la de Gadano. Ahora, después de eso, nadie se ha puesto seriamente, hay un problema de acceso a los archivos también, pero YPF es, desde 1922 hasta la fecha, durante los últimos 100 años, la empresa más grande del país. Y no hay una buena historia de esa empresa, ¿no? Sujeta a tantos avatares también vinculados a la propia dinámica política de la Argentina. Lo mismo con Somisa. Somisa es la gran siderúrgica estatal, parecida a la que presentaban el trabajo en el Congreso. ¿Cómo se llamaba? Sí, pero ¿cómo se llamaba la empresa española? Eso, Altos Hornos. Bueno, la historia es muy similar a la de Somisa. De hecho, es sociedad mixta de siderurgia argentina. No consiguen capitales mixtos, entonces termina siendo 99% estatal, se retrasa mucho tiempo, la empieza durante el gobierno peronista en los años 40, no consigue los insumos, pide un préstamo del Exim Bank, cuando consigue... No, es una historia realmente muy similar. Era la principal empresa dentro del sector industrial específicamente. No hay una historia de Somisa todavía. Si observamos qué diálogos, qué puntas, cómo está estructurado el terreno de la historia de las empresas, desde mi punto de vista, contamos con un número importante de estudios micro, ¿no? Más de empresas que de empresarios, pero que tiene poco diálogo con las discusiones más amplias, con las discusiones tanto teóricas como con las discusiones que tienen que ver más con la política pública, ¿no? Y lo que tenemos como... Esto empieza a surgir en los años 70, en los años 80, esta historiografía más clásica. Y en las últimas décadas, esto que ahí identifiqué como nuevos enfoques, en parte importante están hechos por autores que vienen de las ciencias sociales y las humanidades, por sociólogos, por politólogos, que tienen otras perspectivas y también podríamos decir otras preocupaciones incluso, ¿no? A la hora de hacer historia económica e historia política. Yo creo que los dos más potentes que podemos identificar ahí es una idea que se plantea en los años 80, que son economistas, Daniel Aspiazu y Eduardo Basualdo, que ellos hablan del nuevo poder económico que surge a raíz
de los cambios estructurales que impulsa la última dictadura militar, la de 1976, cuando se termina el modelo de industrialización, que es un quiebre muy fuerte en la historia de la Argentina, ¿no? Con todas sus derivaciones. Y lo que estos autores señalan en un libro de 1986, que tiene ese título, El nuevo poder económico, es que la clase empresarial que había sido beneficiada con la política de industrialización de las décadas previas, reconfiguró y se encuentra, se colocaron en la pirámide de la relación con el Estado a través de muchos mecanismos, pero en un lugar privilegiado, el acceso a las divisas. ¿Por qué? Porque en los años 80, que la historiografía recuerda como la década perdida en América Latina, ¿no? Es una década desastrosa en términos económicos para los resultados económicos latinoamericanos, porque tenemos una crisis de deuda muy importante. Entonces, el nuevo poder económico, ¿quiénes son? Son los empresarios industriales que logran exportar y que por lo tanto están en una posición de fuerza con el Estado, que está necesitado de acceder a las divisas extranjeras en este contexto de gran escasez, ¿no? Después de la subida de tasas de Paul Volcker, etc. Vinculado a esa tradición de análisis, ya entrando hacia los años 2000, pero es una idea que ha ganado mucha fuerza, sobre todo en este caso viene de la sociología, que es un concepto que propone una colega, que es Ana Castellani, que habla de los ámbitos privilegiados de acumulación. Y ella lo que dice, a partir de esta idea, se las comento también para que ustedes puedan tener una apreciación respecto a las discusiones que se dan respecto a los empresarios y su poder político y económico, surge de la pregunta. El libro de Ana Castellani, que si no recuerdo mal es del año 2006 o 2007, de por qué los empresarios en Argentina siguen esta lógica de negociación espuria, de alguna manera, en relación al tipo ideal del empresario schumpeteriano, ¿no? Entonces, lo que ella plantea es decir, ¿qué es lo que explica? ¿Qué es lo que explica el desarrollo económico en el largo plazo? La innovación, la inversión en nuevas tecnologías, tratar de mejorar los procesos productivos. ¿Por qué en Argentina la acumulación de capital no va asociada a la innovación? Va asociada a otras formas de rentabilizar el capital. Esas otras formas de rentabilizar el capital es lo que ella denomina los ámbitos privilegiados de acumulación. Y los contrapone con esta idea que en realidad, bueno, es más bien, como decía recién, ¿no? un tipo ideal de empresario, posiblemente nunca del todo descubierto en la naturaleza, pero este concepto del empresario schumpeteriano, innovador, y el Prometeo de la economía, ¿no? Cuando nos ponemos a estudiar un poquito relaciones empresarios-Estado, siempre es un poco más complejo. Pero bueno, esa es parte de la discusión y de entender cómo se produce toda esa zona gris que no tiene que ver ni con los estudios políticos del Estado, ni con los estudios económicos de los empresarios, sino de su interrelación. En algún sentido, esto yo se lo he planteado a Ana y tiene un grupo muy grande de gente que está trabajando en esa perspectiva. El problema es que esos ámbitos privilegiados son muy difíciles de captar, ¿no? En muchos casos están más supuestos que investigados en lo concreto, porque claro, nadie va a dejar por escrito que fue a negociar con el ministro acceso preferencial a las divisas o por qué le están dando crédito subsidiado. Bueno, lo que se puede ver en todo caso son ciertos resultados, ciertos indicios, pero las fuentes es muy difícil abordar esto de los ámbitos privilegiados de acumulación. Entonces,
En esta perspectiva muy rápida respecto a los estudios sobre empresas, yo creo que el gran desafío, lo que todavía falta hacer, es poder unir esta bibliografía, digamos, estos avances que hay desde la historia económica, en algunos casos historia cultural, ¿no? Vinculado más a los empresarios más que a las empresas, pero volver a vincularnos a esa gran pregunta de ubicar a los actores en el proceso de desarrollo, que es lo que se ha perdido en algún sentido, ¿no? Es decir, con un enfoque excesivamente micro. Una perspectiva que es muy cercana, creo, a cuestiones que se discuten a partir de este proyecto. Hay un economista y sociólogo, profesor también de la Facultad de Ciencias Económicas, que es Ricardo Aronskin, y de la facultad, él está ahora en la Facultad de Ciencias Sociales, que él justamente ha escrito y ha pensado, ha tratado de hacer una tipología de los mecanismos de intervención política del poder económico, ¿no? Es decir, cuál es la lógica, cuáles son los modos en los cuales este nuevo poder económico, este nuevo grupo empresarial que surge en la Argentina de la nueva, utilizando términos quizá más clásicos, la nueva clase dominante que ejerce a partir de las últimas décadas, qué lugar estructural ocupa y qué estrategias despliega, ¿no? Entonces, algunas de las cuestiones que Ricardo ha señalado, ustedes lo tienen acá en esta primera columna, sus características, sobre todo es la versatilidad de los intereses. ¿Por qué? Porque hay otro tema que viene vinculado a los enfoques sociológicos y es los gobiernos de tipo más liberalizador, más dentro del auge del neoliberalismo que en Argentina, digamos, pega. Hay una primera oleada durante la dictadura a partir de 1976, pero con todo en los años 90, ¿no? En la década de 1990, durante el denominado modelo de convertibilidad. Y hay una cuestión que es bien paradójica y que es que muchos de los grandes empresarios industriales que habían amasado grandes fortunas al calor del mercado protegido, de las políticas de industrialización de las décadas previas, prestan su apoyo, impulsan la adopción de un modelo económico que implica la quiebra y la venta de sus empresas, ¿no? Entonces, aparece esta contradicción entre lo que se supone que son, para irnos a una discusión más clásica aún, sus intereses históricos como clase y lo que realmente está sucediendo, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva un poco más sociológica, y lo tomo el caso de Ricardo, que fue uno de fue mi profesor y siempre lo recuerdo con mucho cariño, por este tipo de discusiones, está esta idea de la versatilidad de los intereses, ¿no? Es decir, no hay realmente una identificación entre la actividad y las estrategias de acumulación. Es decir, había en algunos casos empresas, por ejemplo, empresas en el sector que están muy estudiadas, en eso sí hay muchísimos estudios de caso. Empresas en el sector de alimentos que pierden sus empresas o las terminan vendiendo por 2 pesos frente a la llegada de las grandes multinacionales a la Argentina, ¿no? Entonces lo que se observa, lo que podemos un poco concluir a partir de ese análisis, es que lo que predomina más bien es una lógica financiera de la acumulación, más que vincularlos al lugar estructural que ocupan, ya sean terratenientes, sean industriales, sean del sector de servicios, finanzas, seguros, etcétera, sino más bien es una lógica de ganancias fáciles, ganancias rápidas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, son actores muy exitosos, contraponiendo esta idea, ¿no?, del fracaso del país con el éxito de los empresarios. Entonces Ricardo dice, son exitosos en maximizar sus ganancias en el plano individual y de socializar las pérdidas sobre el resto de la sociedad. Entonces en ese sentido son empresarios muy exitosos. El problema es el desajuste, ¿no?, la no correspondencia, digamos, entre sus estrategias, entre sus
actividades y los resultados económicos que efectivamente logra el país, que de hecho, si ustedes observan cualquier fuente de información, Argentina lleva 50 años de estancamiento en términos económicos. Es decir, hoy por hoy el producto por habitante es el mismo que en 1974. Y en términos sociales es un desastre, ¿no? Es decir, una sociedad que era relativamente igualitaria, sin prácticamente incidencia de la pobreza, etc., hoy es una sociedad desarticulada y pobre. Y eso, digamos, es el resultado de ese estancamiento de los últimos 50 años que no se ha logrado superar. Siguiendo a Ricardo, también ahí tienen algunas de las herramientas, algunos de los instrumentos que este poder económico configurado a partir de las últimas 4 o 5 décadas utiliza para imponer sus perspectivas, que tiene que ver en los años 80 con esto que les decía de las divisas, el papel que juegan sobre el sistema de precios, etc. Y sin embargo, mi impresión es que podríamos seguir avanzando en la elaboración y en la identificación de estas estrategias, pero sobre todo se ha hecho para los años 90. No hay una visión de largo plazo, es decir, bueno, este nuevo poder económico que surge en los años 70, se está intentando hacer una mirada de largo plazo. Hay una frase que a mí me gusta mucho, en este caso nos vamos a un autor vinculado a la ciencia política, que es Carlos Acuña. Es posiblemente en la actualidad el politólogo que más atención y más profundamente ha trabajado sobre, bueno, como ustedes pueden ver ahí, esta frase que ahora les voy a comentar está tomada de un trabajo de el análisis de la burguesía como actor político, ¿no? Y creo que él pone justamente un punto que es muy válido. Este es un trabajo clásico, se cita muchísimo en estos temas en Argentina. Y está hablando de la nueva forma de aproximarse desde la historia económica y desde la historia política a la burguesía, a los empresarios, a los capitalistas, en sus lógicas de intervención, como se hace hoy, ¿no? Y entonces va a decir que la discusión académica desde los años 80 retoma mucho de los vicios previos. ¿Qué tienen que ver con esos vicios previos? Con perder de vista lo que hace un momento les presentaba como la gran pregunta, ¿no? Es decir, estudios de lo que Acuña denomina la diáspora disciplinaria. Los economistas retomaron su independencia de la política, los politólogos reencontraron su especificidad frente a los economicismos y los sociólogos volvieron a reductos culturalistas bien defendidos de la influencia de los factores económicos y del accionar estratégico de los actores, ¿no? La diáspora temática y teórico-metodológica resultó en muchos aspectos empobrecedora del análisis sociopolítico, que es lo que nos interesa. Es decir, tenemos esa gran pregunta que de alguna manera orientaba los debates, orientaba las discusiones previamente, se deja de lado, también en aras de la propia profesionalización académica que vivimos en todos lados en las últimas décadas, que parece que vale más la pena, ¿no? Ponerse a estudiar un microcaso del empresario entre 6 meses de un año y no sé qué, que volver a postular esas grandes preguntas vinculadas, en el caso argentino, con el subdesarrollo, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? Voy a tratar de avanzar muy rápido para tampoco aburrirlos. A esa diáspora, es decir, mi idea es volver un poco sobre el trayecto de las discusiones, que en muchos casos son más políticas que académicas, respecto al papel de la burguesía, de los empresarios, de los capitalistas. Hay una mirada que va a ser la más influyente respecto a las discusiones que se presentan en el siglo XX y que tiene que ver con discusiones que se originan en el seno de intelectuales y escritores provenientes de la izquierda, ¿no? ¿Y cuál es la idea? Aquí tienen a Enrique Dickmann. Estos son algunos de los personajes que escriben en el siglo XX sobre el papel de los empresarios, el papel político de los empresarios, y cuál es la hipótesis que sostienen, por supuesto con sus diferencias, pero hay una hipótesis general que creo que se sostiene, es Enrique Dickmann,
uno de los principales dirigentes del Partido Socialista Argentino, la primera mitad del siglo XX, inmigrante de una familia judía rusa, de Letonia, Jacinto Done, militante del Partido Comunista, llegado de Italia, y Leonardo Paso, es la tercera figura que ustedes ven ahí, es otro historiador y militante y dirigente del Partido Comunista. ¿Cuál es la idea? Esto es, espero no forzar demasiado, ¿no?, sus interpretaciones, pero ¿cómo lo leo desde mi perspectiva? Lo que estos autores están diciendo es que la economía argentina no muestra las mismas características que las del capitalismo central, porque es una economía caracterizada por un funcionamiento feudal. ¿Quiénes son los representantes de esa dinámica feudal? Bueno, los dueños de estas grandes extensiones de tierra. Cuando hablamos de terratenientes en Argentina hay que tener más de 5.000 hectáreas, ¿no? O sea, estamos hablando de una escala de acumulación de tierra realmente descomunal. Familias que podían tener 100, 200.000 hectáreas de tierra, de las tierras más fértiles del mundo en ese momento, ¿no? Además. Esto viene y se va a fortalecer sobre todo a partir de 1928. Es algo que algunos autores de la izquierda, algunos historiadores de la izquierda han señalado. A partir del sexto congreso de la Internacional Comunista, como les digo, en junio, si no recuerdo mal, de 1928, en el que se lanza como interpretación un poco oficial del Partido Comunista esta idea de que América Latina todavía no está en condiciones de pasar a la realización de la revolución socialista, porque todavía le falta pasar por el capitalismo, ¿no? Es decir, sigue caracterizado por relaciones sociales, relaciones de producción propias del feudalismo, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que la acumulación y la lógica, las estrategias de estos autores no siguen la racionalidad típica del capitalismo. Por supuesto, esto tiene un trasfondo político, ¿no? Y es la idea que va a aparecer, sobre todo con más claridad a partir de 1935, de la necesidad de crear frentes populares, ¿no? Es decir, que los sectores más avanzados, revolucionarios de la clase obrera, se puedan aliar con los sectores, al decir de la época, progresista de la burguesía. ¿Para qué? Para salir del régimen feudal todavía, ¿no? Después ya veremos en qué momento estamos listos, las condiciones objetivas nos dejarán dar el salto hacia un régimen socialista. Ahora, la idea, ¿qué quiere decir que tienen lógicas no capitalistas de la acción? Es que su rentabilidad viene de la captación, vale en este caso la raíz etimológica, de la captación de renta de la tierra, más que de beneficios de acumulación de capital, ¿no? Entonces no son innovadores. ¿Cuál es la lógica? Acumular tierra como sea. Acumular tierra a través de, bueno, lazos políticos, porque lo que hacen es financiar al Estado, gracias a la financiación de la organización del Estado durante el siglo XIX, que es un proceso muy largo, no nos vamos a meter ahí, es que obtienen estas grandes extensiones de tierra y que simplemente, como va a decir Sarmiento, que es el gran intelectual argentino del siglo XIX, tenemos una clase terrateniente que se enriquece viendo engordar al ganado. No hacen nada, tienen su tierra y gracias a la tierra son, ¿no? Como muestra Glenn Ford en Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, estas familias terratenientes que pasaban sus temporadas en Europa y se iban, según dice la leyenda, con sus propias vacas en el barco para poder tomar leche fresca de su propio ganado mientras paseaban por París. Y esta particular organización política, ¿no?, con esta clase, en algún sentido retardataria, con una lógica más, al decir de estos autores, más feudal que capitalista, bloquean la modernización del país. Por eso ustedes pueden ver, voy adelantando un poco para no detenerme tanto en estas discusiones historiográficas, el impacto sobre las ideas desarrollistas, ¿no? Es decir,
los empresarios industriales, la idea que está por detrás de muchas de las análisis, tanto académicos como políticos, a la hora de hacer política económica, a la hora de hacer la política de planificación, ¿cuál es la idea? Y pobrecitos los empresarios industriales. No tienen poder. ¿Por qué no tienen poder? Por culpa de los terratenientes, ¿no? Bien, una serie de autores críticos del estalinismo, dicho sea de paso, ¿no? Vinculados más bien a corrientes no ortodoxas y al trotskismo argentino, enfocaron específicamente, avanzando en el siglo XX, hacia la cuestión de la industria y de los empresarios industriales. El primer punto que retomaron, y esto sí es muy importante, es señalar una crítica a esas tesis feudalistas de interpretación histórica, ¿no? Es decir, el campo argentino, el capitalismo agrario, mejor dicho, el régimen económico y político establecido sobre la tierra son relaciones capitalistas de producción. No tiene nada que ver con el feudalismo. Ahora, este es un gran debate a partir de los años 40. El primero que lo plantea así como tal, que tiene que ver con algo que yo no soy especialista ni mucho menos, pero quizá valdría la pena también discutir, y que es algo que va a impactar de lleno en la conocida teoría de la dependencia en los años 70. Porque, ¿cómo se inicia la teoría de la dependencia en 1965 con André Gunder Frank? Que dice, el problema no es que América Latina siga sujeta a relaciones feudales de producción. El problema es que este es el capitalismo tal cual funciona en América Latina. Y la clave, dice Gunder Frank, lo que hace es hacer como un espejo de esta lectura feudal que está originada en el Partido Comunista, ¿no? Después eso lo excede y se transforma en una discusión académica. Pero yo creo que originalmente la semillita tiene que ver con esta dinámica política. ¿Y qué dice Gunder Frank? Desde 1492 tenemos capitalismo. Entonces, no es que ahora América Latina sigue bajo el régimen feudal. Nunca existió ese régimen feudal. El motivo, el impulso de la expansión colonial fueron impulsos del capitalismo mercantil, ¿no? Por supuesto, del capitalismo mercantil. Pero entonces no podemos ser feudales cuando nunca hubo feudalismo. Y en realidad lo que tuvimos, desde la conformación moderna de América Latina, es capitalismo. Entonces, bueno, esta discusión son muchas décadas que está dando vueltas. En los años 40, estos son algunos de los autores que lo mencionan, Félix Weil, Adolfo Dorfman, Milcíades Peña, vinculado a tradiciones intelectuales de la izquierda, pero críticas de ese dogma estalinista. En particular, bueno, todos tienen unas historias fascinantes de vida, pero en particular se los recomiendo Félix Weil. ¿Les suena el nombre de Félix Weil? Félix Weil es el creador de la Escuela de Frankfurt. Es quien financia en 1923 a este grupo de marxistas loquitos alemanes. Él viene de una de las familias más ricas de la Argentina. El padre tiene la segunda, en esta época, en la Belle Époque agroexportadora. El padre es el dueño de la segunda empresa exportadora de la Argentina, ¿no? Es decir, era como Glenn Ford en la película. Tiene la mala suerte de que lo manda Félix Weil a estudiar a Alemania en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Conoce a Karl Korsch, economista también heterodoxo, y se vincula al círculo de, bueno, al grupo Espartaco, ¿no? Es decir, seguidor de Rosa Luxemburgo, etc. Tenía una cantidad de plata inabarcable, y es el que financia la instalación del instituto donde él vivía en Frankfurt en 1923. Bien, vinculado a estas interpretaciones que critican desde la izquierda a la mirada más vinculada al PC, va a decir Adolfo Dorfman, que es el primer historiador de la industria en Argentina a partir de los años 30. Este personaje que está acá, él era un ingeniero, luego hace carrera en Estados Unidos y en la CEPAL, a partir de los años 50. Tiene esta frase que es muy famosa dentro de quienes nos dedicamos a la historia de la industria en Argentina. La industria argentina es un niño que crece entre adultos, un niño nacido fuera de época, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque si bien estamos hablando de una economía capitalista, bueno,
sigue permaneciendo esta idea de un poco de la debilidad de la burguesía industrial para imponer sus propios intereses. Un poquito más adelante, si avanzamos hacia la década de 1950, encontramos ya un historiador, más propiamente dicho, porque estos autores son militantes, ¿no? Tienen una motivación, si se quiere, más política de intervención, que es Milcíades Peña, y él habla del proceso de pseudo-industrialización, a ver si lo puse, si está bien en orden, algunas frases. Estos son escritos de Milcíades Peña de finales de los años 60, cuando ya pasó la experiencia del peronismo, ¿no? Y el peronismo en parte importante, los defensores del régimen peronista, de la primera etapa del peronismo, que es de 1945 a 1955, lo que decían era que, bueno, en parte importante el peronismo expresa en términos políticos las necesidades y las políticas de esa burguesía nacional, débil, naciente, etc. Y entonces lo que va a decir contra esos autores, Milcíades Peña, es que, bueno, en todo caso, esta burguesía industrial en Argentina tiene lo que él llama, tiene una serie de frases que realmente son muy graciosas, ¿no? Muy divertidas. Es un nacionalismo de trocha angosta, en la cual lo que busca, en todo caso, es regatear los términos con que el imperialismo, su socio mayor, participa con la burguesía de la explotación del país. Ahora, hay una frase y una idea que es central para la historia de las empresas hasta la fecha. Quizás si en algún momento se han asomado a partes de estas discusiones, ahora van a entender por qué creo que es fundamental, aunque no debidamente reconocida. Retomando estas ideas, sobre todo de Adolfo Dorfman, del que les comentaba recién, dice Peña, ¿no? La burguesía industrial argentina no ha nacido desde abajo, siguiendo el largo y complejo camino, digamos, siguiendo el camino prototípico de Inglaterra, Francia o los Estados Unidos. La burguesía industrial argentina ha nacido estrechamente vinculada a los terratenientes como una diferenciación en su seno. Y acá viene la clave. Ambos sectores, industriales y terratenientes, se entrelazan continuamente borrando los imprecisos límites que los separan mediante la capitalización de la renta agraria, ¿no? Es decir, lo que los terratenientes ganan lo invierten en la industria, y la territorialización de la ganancia industrial, ¿no? Es decir, los empresarios industriales, que sí los hay, grandes, poderosos, con muchos recursos en la época, se transforman en terratenientes, lo cual convierte a los terratenientes en industriales y a los industriales en terratenientes. Entonces, existen roces y conflictos en el nivel político, porque no es lo mismo la acumulación de capital agrario, ¿no? No es lo mismo lo que necesitan los propietarios de la tierra que las lógicas de acumulación del capital industrial. Pero lo que tenemos es una solidaridad de sus intereses, dice Milcíades Peña. Lo que tenemos, expresado en el ropaje hegeliano tan caro a los marxistas de esta época, lo que tenemos es unidad más no identidad de intereses, dice Milcíades Peña, ¿no? Es decir, en su cúspide siguen una misma dinámica de acumulación. Ahora, eso no significa que sean lo mismo, tampoco. Pueden existir conflictos de uno y otro lado. Esta idea es clave para los estudios de empresas de Argentina hoy. Solo que no se la presenta así, porque bueno, está un poco mal visto citar a un trotskista. Pero hoy se habla de la burguesía multiimplantada. Ese es el lema que se utiliza, y quizás lo han escuchado en particular de algunas de mis colegas que se dedican a estos temas. Les gusta hablar de la burguesía multiimplantada. El concepto viene de acá. Y tiene que ver también con lo que les comentaba al principio, de esta lógica que mencionaba mi profesor, Ricardo Aronskin, de que hay una especie de grieta, de separación, entre lo que se supone que es la posición estructural de los actores y sus intereses, ¿no? Volvemos a la contradicción, a la paradoja, es ¿por qué los empresarios industriales impulsan políticas que van en contra de la industria? Bueno, tiene que ver con esta dinámica política de la multiimplantación, se dice hoy, de la identificación más no, perdón, de la unidad más no de la identificación, diría Milcíades Peña, ¿no?
Bien, esto ya lo estuve adelantando, entonces lo voy a pasar un poco más rápido. Esta idea del capital privado, de los empresarios industriales débiles, tiene esta tradición y va a estar por detrás de la política de industrialización. Porque en realidad lo que viene a proponer la CEPAL, Prebisch y sus seguidores, el más conocido es Aldo Ferrer, pero bueno, es una escuela muy, muy importante dentro del pensamiento económico argentino y latinoamericano, es que la burguesía industrial es muy débil, no logra imponer sus intereses, sus políticas al resto del sistema político. Entonces, ¿quién tiene que ser? Si el empresario industrial no puede imponer una política de industrialización, hay una visión, hoy podemos decirlo completamente ingenua, de que el Estado va a ocupar ese lugar. ¿Y qué va a hacer ese Estado? Va a hacer la reforma agraria, va a establecer empresas industriales para impulsar el cambio tecnológico y para cambiar fundamentalmente la inserción internacional del país. Porque esa es la clave del subdesarrollo en esta perspectiva, que luego va a tener su hijo o su hija díscola con la teoría de la dependencia, ¿no? ¿Por qué? Porque estos autores no son marxistas. Lo que se hace en el contexto del surgimiento de las nuevas izquierdas, etcétera, es repensar este problema de la industria, de las relaciones internacionales, de por qué América Latina juega un papel subordinado, tratar de volverlo a mirar dentro de una perspectiva teórica marxista. Pero las bases analíticas y el problema que se identifica es el mismo, ¿no? Es decir, la debilidad del sector industrial. Acá aparece esta idea que les decía. Desde las historias de empresa, hoy se habla de esta burguesía multiimplantada. El gran autor que impulsa la renovación de las estrategias políticas multiimplantadas de los empresarios es Jorge Federico Sábato. En 1991 escribe un libro que se llama La clase dominante en la Argentina. Y él dice que la lógica de acumulación hace que, un poco heredero de las tesis de Milcíades Peña, que había fallecido hacía para entonces ya varias décadas, de que la lógica económica es poder moverse rápidamente entre sectores. Que lo que se están equivocando tanto los economistas, los historiadores, los sociólogos, los politólogos, es identificar sectores con estrategia política. Y no hay nunca esa oposición entre terratenientes supuestamente liberales contra empresarios industriales supuestamente pro intervención del Estado, ¿no? Porque, por supuesto, las políticas que se deberían de impulsar en uno y otro caso son diferentes. Esto hay una herencia y una relectura, sobre todo desde la dinámica política, que no los quiero aburrir con eso, pero hay dos autores que son centrales en tratar de entender cómo la inestabilidad política es funcional a los problemas económicos, y que son un filósofo y un politólogo, que es Juan Carlos Portantiero, adoptando una mirada tributaria de Gramsci. Lo que dice Portantiero, un poco construyendo sobre estas interpretaciones, es que la sociedad argentina está cruzada y no puede superar lo que él denomina un empate hegemónico entre distintas fracciones de clase que ninguna logra imponer sus intereses históricos. Y uno de los mejores trabajos, si ustedes quieren entender un poco la dinámica de política y empresarial y económica de la segunda mitad del siglo XX, está la idea del péndulo político de O'Donnell. ¿Qué es lo que dice O'Donnell? Dice muchas cosas, pero resumidamente dice que la burguesía industrial, ¿cómo explica el péndulo político de que puede apoyar políticas de liberalización, pero también políticas de protección del mercado interno, por ejemplo? Porque no adopta en ningún momento una estrategia consistente, digamos, de defensa del mercado industrial, sino que obedece más bien a una lógica política. Y entonces se puede aliar con los intereses de lo que en términos de O'Donnell es la gran burguesía agraria, y se puede aliar alternativamente con los sectores populares, las clases trabajadoras. Entonces, ¿por qué Argentina
porque por debajo, digamos, de estos cambios económicos y políticos tan marcados que comentaba al principio, las propias políticas económicas van dando, ¿no?, unos rebotes, unos bandazos de un lado y del otro. O sea, con políticas de liberalización y de repente políticas de superautarquía. Entonces, ¿cómo se explica esa dinámica? Bueno, porque el actor que está en el centro de eso, dice O'Donnell, la burguesía industrial, o se alía lo que se denomina la alianza defensiva, que es los terratenientes con los industriales, o la alianza distributiva, que es que la burguesía se corrió de esa alianza política y ahora se alió con los sectores trabajadores para hacer una política de expansión, ¿no?, redistributiva del ingreso, de mayor gasto público, etc. Discutiendo un poco muchas de estas críticas y muchas de estas ideas, vamos ya llegando hacia el final de la presentación. Derivado de la historiografía que les decía al principio, tiene más que ver con las teorías neoclásicas de la acción empresarial, a partir de los años 60, en vez de discutir, digamos, sobre los problemas del modelo de industrialización, surgió una historiografía que es muy potente, es muy amplia. En la actualidad, dentro de la historia económica, la historia agraria de finales del siglo XIX se está escribiendo mucho, y que, bueno, aquí tienen algunos ejemplos de esos autores. El primero va a ser Carlos Díaz Alejandro, con esta idea de, sobre todo se está oponiendo a parte de los autores desarrollistas, que, encabezado fundamentalmente por un ingeniero que se va a estudiar con Rostow al MIT en los años 50, ustedes recordarán esta idea de la discusión de Rostow de las etapas del desarrollo económico, ¿no?, donde la clave era el take-off, el despegue. Di Tella, cuando vuelve a la Argentina, esa es su tesis de doctorado, que la escribe en 1958, lanza la hipótesis que es la gran demora, así lo denomina él, y que es que Argentina, al iniciar la Primera Guerra Mundial, tenía las condiciones que Rostow había identificado para dar el take-off. ¿Por qué no se da ese take-off? Esa es la discusión, ¿no? Entonces él a eso lo denomina la gran demora. ¿Por qué no se invirtió en industrializar al país de manera más consistente? Entonces Díaz Alejandro, que es un economista de origen cubano que en ese momento estaba en Yale, le dice, es que no había ninguna señal de que eso no fuera lo racional que había que hacer en la Primera Guerra Mundial. La lógica era acumular en tierras. ¿Por qué se iban a industrializar? ¿Se iban a meter en algo por principio? Porque Schumpeter lo había dicho, bueno, todavía no lo había dicho, ¿no?, pero lo iba a decir. No tiene ninguna lógica económica reclamarle eso a un terrateniente en 1910, ¿no? Más en la actualidad, las últimas 2-3 décadas, tenemos, por ejemplo, esto es súper clave en las discusiones sobre los empresarios. La primera, por lo menos la que yo tengo identificada como la madre de esta reinterpretación, es una historiadora que es Carmen Sesto, y que lo que hace es criticar la idea de los terratenientes como sectores no capitalistas, ¿no?, como actores atrasados, como actores que están más preocupados por el prestigio que por la rentabilidad, ¿no?, en la lógica feudal. Y entonces dice, sus ganancias no provenían, o en parte provenían de que tenían la tierra, pero fueron agentes muy innovadores, porque tuvieron que hacer cambios en la organización de su producción. Por ejemplo, lo que es el cercamiento de los campos, ¿no? Como siempre en Argentina todo pasa mucho después que en otros lados. Entonces, a partir de la década de 1830 se empiezan a delimitar con los alambrados los terrenos, se empiezan a mejorar las razas ganaderas, se empieza a incorporar nuevas formas de organizar la producción, de dónde se va a sembrar, dónde van a comer los animales, cómo se va a ir rotando el uso de la tierra, la mejora genética de esos animales que están ahí. Esos, dice Carmen Sesto, son cambios, innovaciones tecnológicas de la producción. Entonces, las ganancias que se derivan de eso son ganancias típicamente capitalistas. No tiene que ver con la acaparación de la renta de la tierra, sino con el beneficio empresario, ¿no? Entonces, eran lo que se dice, y esto es un poco la mirada dominante hoy sobre esa época. Por supuesto, como les decía, tiene una parte, no quiero decir de alabanza, ¿no?, pero una mirada que es mucho más
positiva respecto del papel que jugaron en esa época, eran empresarios innovadores. No estén molestando con ideas raras de que eran retrasados, feudales, conservadores, etc. Vinculado a esa mirada, Roy Ora, otro de los historiadores económicos muy reconocidos de la Argentina actualmente, en los... bueno, el último artículo que creo que publicó sobre esto es el de 2016, entonces es algo relativamente reciente, es la discusión respecto a la política económica, ¿no? Esta idea, ¿se acuerdan que les decía hace un momento? De que si los terratenientes tienen el poder, bueno, la política que van a implementar es una política liberal, una política de libre cambio. Bueno, ahí con el principal heredero de Milcíades Peña, que es Jorge Schwarzer, tiene un largo debate de muchos años, décadas, llevan muchos años, discutiendo la política económica del siglo XIX y principios del siglo XX y preguntarse, bueno, ¿había una política proteccionista o no? ¿Era una política librecambista o no? ¿Podían prosperar los empresarios industriales o no? Un autor que es también muy brillante, a mí me gusta mucho, que es Fernando Rocchi, que ha estudiado, se llama Chimneys in the Desert, que es su tesis de doctorado en California, chimeneas en el desierto, ¿no? Y que es esta... Porque ¿qué es lo que sucedió? Que cuando los historiadores se pusieron a hacer historia de empresas, encontraron que los grandes relatos tampoco cuadraban, ¿no? Estas ideas tan esquemáticas no se verificaban en la realidad. Y lo que sí hay son grandes establecimientos industriales que empiezan a aparecer desde 1880. Entonces la discusión es cómo hacemos dialogar, cómo enganchamos lo que efectivamente sucedió con los debates clásicos respecto de la clase dominante o la burguesía en Argentina. Y por último, esta renovación que se está dando desde la historia agraria es descubrir que había actores mucho más heterogéneos que la idea tradicional de los grandes terratenientes y los pobres peones rurales, ¿no? Como, bueno, ese conflicto de clases fundamental dentro del sector agrario. Todo esto se conoce a partir de un trabajo clásico de los años 80 como la Pampa Gringa, ¿no? Es decir, todas estas grandes oleadas de inmigración, los millones de personas, sobre todo del sur de Italia, pero de toda Europa que llegan a la Argentina en la época, muchos de ellos van a trabajar, tienen dificultado el acceso a la tierra, pero eso no implica que no pudieran ascender económica y socialmente, es decir, había muchas oportunidades en esa economía. Entonces, esto es algo que se está estudiando muchísimo en la actualidad, pero lo que hace es correr un poco del foco de la discusión a los terratenientes, ¿no? Es decir, poner en los arrendatarios, en los pequeños propietarios de tierra. Un propietario pequeño de tierra en Argentina tiene 200 hectáreas, ¿no? De vuelta, para hablar y tener en consideración la diferencia de escala. Bien. Para ir terminando, esto era lo que les quería contar de mis trabajos, pero ya no se los voy a contar porque en todo caso si quieren lo vemos en el intercambio o con las preguntas. Mi forma de pensar un poco estos problemas tiene que ver con el accionar político de los empresarios, agrarios, industriales, etcétera. Va a estar enmarcado, va a estar definido por dos grandes ejes, por dos problemáticas fundamentalmente. Uno es, por tratar de decirlo rápidamente, no me encanta, no me gusta mucho la expresión, pero es las relaciones internacionales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué está pasando en la economía global? ¿Y qué inserción tiene y quiere tener la Argentina en esa economía global, por un lado? Y por otro lado, ¿qué es lo que está pasando políticamente con el resto de los actores al interior del país, ¿no? Derivado de eso, hay algo que surge, hay algo que queda ahí entre líneas y que en términos conceptuales va a tener una importancia innegable respecto a cómo interpretamos ese accionar político, es qué grado de autonomía tiene el Estado en las distintas circunstancias históricas, ¿no? Entonces simplemente se las cuento rápido, no me voy a meter. Esto era por si avanzaba lo que nos sucedió. Si avanzaba demasiado rápido antes poder detenerme en esto, no lo voy a hacer. Pero momentos, coyunturas particularmente críticas que nos hablan de la necesidad de complejizar esa mirada sobre los empresarios. La crisis, que por supuesto
la primera crisis realmente general del capitalismo, 1873. En Argentina eso implica un problema importante para estos grandes ganaderos de ovejas estamos hablando, ¿no? Porque el principal producto de exportación es la lana hacia la industria textil, todavía no es la carne de vaca ni el trigo. En ese contexto hay toda una implementación de una política de protoindustrialización y de impulso. ¿Qué es lo que se preguntan y qué es lo que dicen? El creador de la sociedad rural en Argentina, la sociedad rural reúne hasta la fecha los grandes intereses agrarios, se funda en 1866, no es casualidad, que es la crisis del sector textil europeo. Y dicen, se les ocurre, en un rapto de inspiración, y si en vez de mandar la lana sucia a Londres y comprar los suéteres, los abrigos, ¿por qué no los hacemos acá? ¿No? Bueno, no funciona. A pesar de que sí se despliega toda una serie de instrumentos y de empresas textiles en la Argentina, que claro, en cuanto se supera la crisis, se vuelve a la dinámica más tradicional de que ¿para qué nos vamos a meter en problemas si nos va muy bien vendiendo? Porque la lana se iba, o sea, ni siquiera se hacía el primer cardado, la primera limpieza de la lana, así como se esquilaba la oveja, se subía al barco. Segundo momento, la crisis de 1930 implica toda una serie de rediscusión del papel internacional de la Argentina ante el ascenso de los Estados Unidos. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Que la clase dominante en Argentina tiene graves problemas en encontrar su nuevo papel en el mundo cuando Inglaterra deja de estar en el centro del universo económico, ¿no? Argentina, se decía en la época, tenía una relación especial con la Gran Bretaña y se sentía más cercano al reino del Commonwealth, ¿no? Más cercano a lo que sucedía con Canadá, con Australia, Nueva Zelanda, que a lo que sucedía, por ejemplo, con el resto de América Latina. De hecho, cuando Inglaterra sale del patrón oro y, bueno, digamos, con los problemas derivados de la crisis del 30, y adoptan políticas más proteccionistas, a través del Pacto de Ottawa en 1932, Inglaterra dice vamos a dar prioridad en nuestras compras de alimentos y de materias primas a los países del Commonwealth. Y eso implica un ataque de pánico para las clases exportadoras en Argentina. Mandan al vicepresidente a negociar a Londres, simplemente como ejemplo de cómo se pensaban a sí mismos estas clases dominantes, que en cuanto se baja del barco en Londres, Julio Argentino Roca, hijo, el vicepresidente argentino, lo primero que dice es, desde el punto de vista económico, la Argentina es parte del Imperio Británico. Y así empezó a negociar, ¿no? Imagínense en qué situación realmente estaba. Pero lo que sí hay es una rediscusión del papel entre los terratenientes y los industriales. El peronismo vuelve a patear otra vez el tablero en 1945. ¿Por qué? Porque se le da mucho más peso político a la clase trabajadora, ¿no? Es el representante de los grandes caudillos populares, populistas, como Getúlio Vargas en Brasil, Lázaro Cárdenas en México, ¿no? El inicio de una política de derechos sociales, de beneficios laborales, etc. Y eso implica que por lo menos en parte de la inteligencia vinculada a los sectores empresarios se piensa en la necesidad de reconfigurar el liberalismo, el discurso liberal que venía del siglo XIX. Y ahí uno de los actores desconocidos hasta hace unos meses es Alberto Venegas Lynch. Alberto Venegas Lynch es el empresario más poderoso de la industria vitivinícola en Argentina, en la zona de Mendoza. Una familia muy poderosa desde finales del siglo XIX. Y él es el primero que dice, bueno, las ideas de Hayek y de Mises quizá nos sirven también para pensar lo que está sucediendo en Argentina. Y entonces, él lo que hace es, en el famoso Camino de Servidumbre, el libro de Hayek de 1944, ¿no? Decía, es que en realidad entre Roosevelt, Stalin y Hitler no hay diferencias. Todo es la pendiente totalitaria. Es decir, si el Estado interviene un poco,
estamos bajo un régimen con peligros de conducirnos hacia el comunismo. El equivalente de eso en Argentina va a ser identificado con Perón, ¿no? Entonces, lo que hace Venegas Lynch es sumar a ese listado, donde también está Churchill, están todos en realidad, porque todos son comunistas para los austríacos, para los libertarios, agregar a Perón. Entonces, usar esa interpretación que estaba en lógica más europea para el caso argentino. ¿Y por qué es importante? Porque el presidente actual de la Argentina se declara heredero e inspirado por este señor, por Alberto Venegas Lynch. Tanto es así, el original, digamos, son tres con el mismo nombre, Alberto Venegas Lynch, padre, hijo y nieto. El padre, desde los años 40, es el que hace esta operación intelectual, ¿no? El hijo es un gran participante de la Sociedad Montpellerín, ha sido el presidente de la sociedad, tiene relación con todo este grupo de economistas. El nieto es diputado del partido de Milei. Milei dice, yo me convertí, era un economista neoclásico, socialista, como dice él, ¿no? Es decir, cuando no los insulta más abiertamente, y me convertí, me hice austríaco, me hice libertario, leyendo a Venegas Lynch, ¿no? Entonces, bueno, lo que hoy tenemos en la Argentina, de alguna manera, también tiene una génesis de muchas décadas. Para terminar, hace unos 10, bueno, ya 12 años, con Marcelo Ruger, que fue mi director de tesis y con quien hemos trabajado muchísimo, escribimos un pequeño texto, Avances y desafíos de la historiografía sobre la industria y las empresas en Argentina en el 2013, donde identificamos muchas de las cuestiones que les comenté. Bueno, en realidad hoy abordé muchos más temas, ¿no? Pero sobre todo lo que nosotros marcábamos ahí en ese trabajo era que hay una plétora de trabajos micro, de estudios de casos sobre empresas, pero que pierden como las hipótesis y las preguntas más fundamentales, ¿no? Es decir, más de fondo, más amplia. Y por eso me gusta terminar retomando esta idea que les mencionaba de Acuña, de la diáspora disciplinar, ¿no? Porque hay muchos trabajos sobre el comportamiento del sector empresario, pero claro, son pequeños estudios de caso que al perder de vista el horizonte más general, que yo creo hay que recuperar, nos termina ofreciendo un conocimiento que es válido, que puede ser, digamos, más o menos aceptado o no, o criticado o discutido, pero que pierde las perspectivas más generales de discusión que estuvieron por detrás de la configuración de la disciplina, pero que hoy no aparecen y hasta no solamente son negadas en algún punto, sino que hasta parecen ser desconocidas, ¿no? Entonces yo creo que hay que volver a poder rediscutir esta lógica de los actores, la lógica política de los actores económicos para poder darle un marco más sólido. Así que eso era lo que les quería comentar. Muchísimas gracias por su atención, espero no haberlos aburrido demasiado. Y bueno, no sé si